Vamos a ver cómo aplicar estilos a los formularios, cuáles son los principios básicos que vamos a utilizar con CSS. Primero vamos a revisar la estructura HTML que tenemos acá. Es algo muy simple, pero hacemos un repaso general para quienes quizás no sepan HTML o sepan, pero bueno, quieran repasarlo un poco. Lo que hacemos es crear el formulario. Tenemos la etiqueta label con un input text, es decir, un campo de texto para ingresar un nombre. Luego lo mismo pero para el apellido. Luego tenemos un select, es decir, esto para poder seleccionar país. Y por último, un simple botón para poder enviar ese formulario. Perfecto. Vamos a ver entonces ahora cómo crear los estilos para este formulario. Lo primero lo podemos descartar, o sea, esto ya se sabe. Lo que hago es cambiar el tipo de fuente para todo el documento por la fuente de Verdana. Y ahora vamos a ver entonces, primero lo que hacemos es seleccionar todos los elementos input del formulario más los select. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque acá hay algo nuevo que está interesante aprenderlo y tenerlo en cuenta. Fíjense que lo que hago es selecciono todos los elementos input y abro y cierro corchetes, y adentro tengo un valor que es type, que va a ser el atributo del elemento input con un valor igual a text. ¿Qué significa esto? Que voy a seleccionar todos los elementos input que tengan un atributo que sea igual que tengan un atributo, perdón, que sea type y sea igual a texto. Es decir, voy a seleccionar estos dos elementos que tengo acá. Eso es para esos dos elementos. Luego ingreso una coma, pongo un espacio para seguir seleccionando elementos a los cuales le voy a aplicar propiedades. Y por último lo que hago es agregar el elemento select. Es decir, que en toda esta línea lo que hice fue crear un selector tanto para los dos elementos de nombre y apellido como también para el de país. Y lo que hago es primero poner un ancho de un 100%. ¿Por qué? Porque los elementos estos de formulario por defecto son en línea, es decir, que no van a ocupar el ancho total de pantalla y me van a quedar uno al lado del otro. Yo acá no era exactamente lo que quería, entonces lo que hago es aplicarles un ancho de un 100%. Luego, como ya vimos en otras lecciones, el margen y el padding que agrego, y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Como es un elemento inline, para poder aplicarle el padding y el margin, lo que hago es cambiarle la propiedad display por inline block. De esa forma va a seguir siendo inline, pero le voy a poder aplicar el margin y el padding. Luego, para mejorar el estilo de este formulario, al borde le cambio el valor por un ancho de un píxel, de un tipo de borde sólido con un color gris. Esto ya lo vimos también en el apartado de bordes. El border radius, que es para que el borde sea redondeado, también igual, de un 5 píxeles. Y para lo que es elementos de formulario se le agrega también esta propiedad box sizing border box, para que los bordes funcionen correctamente, porque como ya les expliqué anteriormente, cada elemento de HTML tiene ciertas particularidades. Entonces a veces cuando aplicamos los estilos por ahí no se ven como esperábamos. Entonces para este caso, para los elementos de formulario, para aplicar los bordes correctamente, se agrega el box sizing border box. Seguimos. Eso es para cómo se ven todos estos formularios, todos estos elementos. Luego vamos a ver una pseudo clase nueva que es focus.
Fíjense, yo lo que hago es selecciono todos los elementos input de tipo texto, es decir, nombre y apellido, y quiero seleccionar el estado focus, y a ese estado focus ponerle un color de fondo al elemento que sea un gris. ¿Cuándo pasa el focus? El focus es el evento que se dispara cuando nos posicionamos sobre ese elemento de formulario. Es decir, por ejemplo, yo hago clic y fíjense que efectivamente se está cambiando el color de fondo de ese elemento porque se está disparando el focus. Si yo hago clic sobre otro elemento, el focus cambia y pasa a estar en el otro elemento. Y si hago clic por fuera del formulario, deja de estar el estado focus sobre el elemento, entonces desaparece. Para eso es lo que se utiliza el focus. Generalmente en diseño se usa el focus para indicarle al usuario que está posicionado sobre ese elemento del formulario. Generalmente es un color de fondo muy sutil o se le puede cambiar el color a los bordes. O sea, acuérdense que ustedes pueden, implementando esta pseudoclase adentro, pueden poner cualquier tipo de propiedad CSS que ustedes quieran. O sea, se puede cambiar absolutamente todo. Lo importante es saber cómo funciona el focus. Y por último, al botón de enviar, también es un elemento en línea, entonces lo que hacemos es ponerle un ancho de 100%, con un margen, un padding. En este caso ya es un inline block, o sea que no hace falta ponerle el display inline block. Le sacamos el borde, le ponemos un border radius de 4 píxeles, y el cursor pointer lo que va a hacer es que cuando pasamos el mouse sobre ese elemento se va a ver la manito, que es la que también aparece cuando pasamos el mouse sobre un link, por ejemplo. Entonces eso también es importante saberlo, porque no todos los elementos obviamente tienen el mismo comportamiento y queremos que cuando pasamos el mouse sobre ese botón se cambia la manito, que al usuario le da la indicación de que es algo a lo que pueda hacer clic. Entonces con el cursor pointer es como logramos eso. Antes de cerrar esta lección sobre estilos de CSS, es importante notar una cosa. Sobre todo los elementos estos de select, fíjense que cuando yo hago clic me aparecen estas tres opciones. Es importante saber que esto no hay forma de cambiar los estilos porque es algo que funciona de forma nativa en el navegador. Entonces, ¿cómo hacemos si queremos cambiar esto por un diseño personalizado? Para ese caso se utilizan técnicas más avanzadas, utilizando por ejemplo scripts de JavaScript. No se puede lograr solamente con CSS y HTML. Es importante eso saberlo. Lo que hacen con JavaScript es reemplazar este funcionamiento nativo que abre estas opciones, y lo que hace es generar un HTML personalizado en el cual luego sí se le pueden aplicar estilos CSS, pero acá no se pueden aplicar los estilos. Pero bueno, eso ya es un apartado más avanzado. Así que bueno, espero que hayan quedado claros los conceptos sobre cómo aplicar estilos, sobre elementos de formulario, y si tienen alguna consulta en particular la pueden dejar en los comentarios.